buenas tardes. Yo voy a hablar entonces de otra parte un poquito diferente de lo que habíamos hablado. Esta ustedes los que estuvieron en el curso pasado la vieron y es para ilustrarles un poquito que en las alteraciones genéticas vamos a hablar partiendo de lo que hablamos la vez pasada, de curvas que son específicas para cada patología, y los que no estuvieron la vez pasada entonces les cuento un casito donde es un niño remitido por talla baja que fue valorado por el médico general y quien lo remite para que miremos cómo está la parte estatural. Y es un niño con un diagnóstico de trisomía 21 que toma levotiroxina desde los 20 días, como es frecuente en ellos. Y esta es la curva de crecimiento que nos remitieron a nosotros, la que ustedes ven a mano derecha. Cuando uno mira esta curva de crecimiento, pues las preguntas que uno se hace, bueno, la primera es, ¿este niño tiene realmente una talla baja patológica? Como nos muestra la curva, no sé si alcanzan a ver, pero la roja es -2 desviaciones estándar, o sea, está en -2.5 desviaciones estándar para OMS. O la otra opción es no, este niño por tener síndrome de Down debe usar unas curvas específicas para síndrome de Down. La C es que se deben usar esas curvas como tal, o la D debe ser remitido para el endocrinólogo para determinar si tiene o no tiene una talla baja. Y la respuesta a los que estuvieron ya para ustedes es mucho más interesante para nosotros y para ustedes poner a este niño en unas curvas de crecimiento adaptadas para la entidad que tiene. Y cuando uno mira, yo no sé, ahí no están los punticos, en dónde está el mismo peso y talla para él. Perdónenme que no salen, pero el hecho es que este niño, estando en -2.5 desviaciones estándar, está en el percentil 50 para gráficos de síndrome de Down. Entonces no se les olvide que siempre que uno vaya a mirar entidades genéticas, y alguna de las que vamos a hablar, existen curvas de referencia específicas para ellos, y uno debe basar el diagnóstico en las curvas de referencia y no en las curvas de la población general. Si bien es cierto, las curvas nos sirven para otros aspectos de la medición auxiológica, es muy importante ponerlas en el contexto como tal. Entonces, cuando uno mira un poquito la genética como tal, la primera pregunta que uno se hace es ¿a qué se deben las variaciones entre individuos, las variaciones normales que hay entre individuos? Yo no sé por qué sale como raro, pero aquí les muestro un poquito la distribución normal de las tallas de las personas. Ustedes lo ven acá hacia este lado, cómo es un adulto hombre normal en comparación con el hombre más alto del mundo ahorita, que mide 2,51 m según el Guinness Record, y la mujer más pequeña del mundo que mide 62 centímetros, y con un promedio de tallas en Europa de 1,78 m para varones y 1,60 m para mujeres. Pero entonces uno dice, ¿qué es lo que hace que realmente estas personas tengan tanta diferencia? Porque ustedes si se fijan entre los dos hay casi 1,80 m de diferencia. Y para eso, a la luz de la tecnología actual y las herramientas actuales que tenemos de métodos diagnósticos, la respuesta es un poco frustrante, porque a pesar que tenemos muchos útiles nuevos para poder hacer diagnósticos, aquí los ven, los dos extremos, y hay muchas interrogantes, inclusive hay más interrogantes que respuestas actualmente. Algunos de ustedes que han visto las conferencias que hemos dado en los últimos meses se han dado cuenta que hay muchos genes implicados, pero que no tienen nada que ver con las cascadas de crecimiento, sino son genes del ciclo celular, genes de diferenciación celular, son genes bien básicos en la cadena de diferenciación que intervienen mucho en eso. Y cuando uno mira los estudios de genoma ampliado buscando las diferencias en talla, lo que uno se da cuenta es que hay más de 200 locus actualmente que están relacionados con la talla, pero no alcanzan a explicarnos ni siquiera el 70% de las variaciones normales. Entonces hay todavía una brecha muy grande, y ahí viene la utilidad de la parte que les voy a hablar yo, en donde estos casos específicos de patología donde sabemos que hay alteraciones estaturales nos ayudan a determinar que hay influencias negativas o positivas en la talla de cada persona y poder ilustrar cada vez más hasta encontrar respuestas más específicas. Entonces, cuando uno tiene un niño con talla baja, uno podría dividirlo en 5 opciones, hay más, ¿no? Uno puede poner muchas más, pero uno puede decir, bueno, es un niño que tiene un defecto hormonal, o la otra no, es un niño que tiene una anomalía esquelética como tal, o tenemos es una anomalía genética que en general va muy de la mano con anomalías esqueléticas. La otra es el grupo específico de pequeños para edad gestacional, y las otras es las que hemos hablado un poquito de alteraciones nutricionales, de otros tipos de alteraciones psicosociales que podrían afectar negativamente la talla de una persona. Yo me voy a enfocar en estas dos y solo cogí un grupo como tal. A los que les gustan las displasias esqueléticas, hay 256 displasias en el momento escritas, y pues por supuesto no alcanzaría en toda la jornada a hablárselas, pero les voy a dar como las ilustraciones más grandes de los síndromes, cogiendo los mismos que ya hablé la vez pasada sobre las curvas de crecimiento, pero hablando de cosas un poquito diferentes, sobre todo de términos axiológicos. Entonces, bueno, esta la conocen todos, no necesito presentárselas. Es la alteración cromosómica más frecuente y ustedes se van a ver enfrentados en su práctica a esta.
Y cuando ustedes miran un poquito en Omimi, miran en Wikipedia o en lo que quieran mirar, siempre les va a salir talla baja a relucir dentro de las características del síndrome de Down. Hay otras alteraciones diferentes fuera del fenotipo característico y probablemente se van mezclando factores en alterar la talla de estos niños. No es solamente la parte ósea y la parte muscular que va a tener una relación con la talla baja de ellos, también probablemente en la pubertad, al tener alteraciones gonadales, va a haber un pico de crecimiento que no sea el adecuado y la talla final usualmente se va a ver afectada en la gran mayoría de los niños. Las curvas, hay muchas de síndrome de Down. Yo la vez pasada les había dicho, a mí me gusta usar las que más N tienen de pacientes, porque ustedes van a ver que hay curvas de todos los síndromes, pero cuando ustedes miran son 10 niños, 15 niños que usaron para medir. Hay una muy bonita que sale en Pediatrics en 2001, donde cogieron un grupo grande de seguimiento de los americanos, y estas son las curvas. Y cuando uno la mira en detalle, uno comienza a encontrar características que les explican el déficit estatural. Por ejemplo, esta. Cuando ustedes miran un varón con síndrome de Down y miran cómo es la velocidad de crecimiento en pubertad, se van a llevar la sorpresa que la velocidad de crecimiento en pubertad es 5 centímetros por año, que es la velocidad de crecimiento de un niño prepúber. Quiere decir, ellos en general tienen un pico de crecimiento que está bastante afectado. Y la otra, en esta curva ustedes no lo van a ver porque esta curva va hasta los 2 años, es que los niños con síndrome de Down tienen una alta incidencia de ser pequeños para edad gestacional. Más o menos el 25% van a ser pequeños para edad gestacional. Quiere decir eso, que al tener un cromosoma 21 extra, va a haber una anomalía de crecimiento que se va a expresar negativamente. Y cuando uno quiere investigar un poquito más sobre eso, uno lo que se da cuenta es que en el cromosoma 21 hay un gen regulador de la diferenciación del cartílago de crecimiento. Y al tener una sobreexpresión de ese gen, va a tener una alteración negativa sobre la talla de estos niños. Cuando uno lo mira entonces, ustedes también ya lo habían visto antes, y lo compara uno con el promedio del percentil 50 para varones y para niñas, uno se da cuenta que en general los varones tienen 23 centímetros menos que los varones que no son portadores de síndrome de Down, y las niñas 18 centímetros, o sea el defecto es mucho más severo en varones. Y el compromiso estatural está presente en las dos fases de crecimiento, tanto como pre como postnatal. Como yo les dije, hay un alto porcentaje de niños que ya van a nacer con defectos estaturales desde el inicio. Otra que ha servido mucho para identificar crecimiento es la condroplasia, y esta es la displasia esquelética más frecuente. Tenemos una alteración en el cromosoma 4 y resulta que en el cromosoma 4 hay un factor de crecimiento de la familia de los factores de crecimiento de los fibroblastos, y en la alteración está en el receptor de ese factor de crecimiento. Y resulta que ese factor de crecimiento es supremamente importante para la diferenciación y el crecimiento de los huesos largos. Y es por eso que el compromiso principal de estos niños está en los huesos largos, no es tanto en el tronco. Ustedes ven el tronco, en general tiene unas proporciones que son normales comparados con los otros niños de su edad. La cabeza es normal, por eso se ven con una macrocefalia aparente. Ustedes los ven como si fueran muy cabezones, pero realmente no son tan cabezones. Sí tienen un poco de macrocefalia cuando uno mira los percentiles, pero se agrava mucho más por el defecto realmente estatural. Y los segmentos son muy cortos, es sobre todo la alteración de segmentos en donde ustedes los van a ver. Hay unos signos radiológicos característicos. Hay que tener cuidado porque no es tan evidente al nacimiento cuando uno ve a un niño con acondroplasia. Y les muestro una foto de un recién nacido. Yo no sé si uno no le dicen que uno se da cuenta de una vez. Obviamente los signos radiológicos sí están presentes, ustedes los ven abajo. Miren los signos que están en el niño de la mitad. Pero posteriormente este mismo niño, al poco tiempo, comienza a tener ya algunos signos que le comienzan a uno orientar hacia dónde es que vamos a enfocarnos en el diagnóstico. Al principio es difícil saber que es una acondroplasia, pero no es tan difícil saber que es una displasia esquelética, porque los segmentos iban a estar muy cortos desde el principio. Y cuando ustedes lo ven, miren las manos de ese recién nacido, en donde uno sí ve que son unas manos que son características, los dedos son un poco gruesos, el antebrazo es un poco corto, pero a los 2 meses ya es francamente evidente que hay una displasia esquelética. Quiere decir, los segmentos están alterados desde el nacimiento, pero sobre todo en la vida postnatal, donde cada vez se va a agravar mucho más el problema y ustedes lo van a ver mucho más evidente. Una vez más vamos a tomar una curva de crecimiento a acondroplasia, ahí les muestro 2. Lo que es interesante de la curva de la derecha es que la comparan con la población general, y cuando ustedes miran la diferencia, perdónenme que esta es la normal, aquí esta velocidad de crecimiento resulta que tiene una velocidad de crecimiento anormal desde la primera etapa. Si ustedes miran acá están 16 centímetros por año el primer año de vida, que es muy bajo.
es mucho menor a 2 percentiles, a 2 desviaciones estándar, y en la pubertad es sobre todo donde más va a haber la alteración de segmentos, 4 centímetros por año para pubertad para un varón con acondroplasia, lo cual quiere decir que progresivamente el defecto cada vez va a ser peor. Cuando uno lo compara, la talla está severamente afectada, casi 40 centímetros para los dos, no tanta diferencia entre varones y niñas, y el crecimiento está alterado pre y postnatal también. Acuérdense, el diagnóstico de acondroplasia lo hacen mucho los ginecólogos en las ecografías, ellos ven desde el inicio también la alteración esquelética. Otra que es muy interesante para nosotros y cada vez estamos trabajando más es neurofibromatosis, y uno la ve frecuentemente, uno ve muchos niños con manchas café con leche que usualmente pasan desapercibidos. Ahora, dependiendo si uno comienza a trabajar de la mano con los dermatólogos, uno comienza a tener muchas más remisiones de estos pacientes, y resulta que cuando uno mira, uno dice, bueno, en neurofibromatosis sí, todo el mundo sabe que tienen que ir al neurólogo, saben que tienen que ir al oftalmólogo, pero también tienen que ir al endocrinólogo, porque resulta que tienen un porcentaje que no es despreciable de alteraciones endocrinas. Ahora, 3% ustedes me pueden decir es muy poquito, pero es que es muy frecuente la neurofibromatosis. Y en las alteraciones lo que vamos a ver principalmente son todos los trastornos puberales, son niños que tienen mucha más incidencia de pubertad precoz, hacen 3% de pubertad precoz versus la población general que es 0.06%, entonces fíjense que sí es muchísimo más frecuente. También existe pubertad retardada, sobre todo en los varones, pero el porcentaje más importante es talla baja. Los niños con neurofibromatosis en general, una cuarta parte van a tener talla baja. Existe talla alta por tumores productores de crecimiento, acuérdense que esta es una de las enfermedades que predispone a tumores, y en los adultos sobre todo son los feocromocitomas los que a ellos les preocupan y los que ellos hacen monitoría, y cuando ellos ya tienen sus cohortes de pacientes con neurofibromatosis, ahí sí que está mucho más presente la talla baja, porque hasta un 40% tienen una talla inferior. Y cuando uno mira las distribuciones, lo que ustedes se dan cuenta es que hay un porcentaje grande de pacientes que están dentro de la normalidad, pero siempre existe este porcentaje que es casi un 13% que van a estar por debajo de 2 desviaciones estándar. Y una vez más uno coge la curva de crecimiento, y en esta, a diferencia de las otras, lo que a ustedes les va a llamar la atención es que inicialmente no hay un defecto estatural tan severo, las dos curvas están muy pegadas, y es sobre todo en este momento, a partir de los 8 o 9 años, donde comienzan a disociarse las curvas, y el defecto en neurofibromatosis es sobre todo un defecto en pubertad, no es tanto un defecto antes de pubertad. Ellos hacen un pico de crecimiento que es extremadamente malo. Es una velocidad de crecimiento muy parecida a las otras, es una velocidad de crecimiento muy parecida a las displasias esqueléticas, en donde son velocidades que son iguales en prepuberal que en pospuberal. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo remitirlos cerca de ese periodo, no tanto antes, para que ustedes sepan. Y en general pierden un poco de talla, pierden entre 6 y 5 centímetros, el compromiso es igual para niños y niñas y hay que tenerlo presente. Síndrome de Turner es muy frecuente para nosotros, yo no sé qué tanto ustedes lo ven en la práctica, pero el síndrome de Turner, para los que no están familiarizados, es la ausencia completa o parcial del cromosoma X. Hay gente que había postulado que siempre tenía que haber un cromosoma X por ahí rondando, si no era imposible que se hiciera la fertilización normal, pero ha sido difícil con las técnicas de genética confirmar si esa hipótesis es cierta o no. El fenotipo es femenino exclusivamente, entre comillas. Existen también las disgenesias gonadales, pero son un poquito diferentes, pero son niñas. Siempre lo que ustedes van a ver son niñas. Y lo que pasa con este es que es uno de los síndromes que nos ha servido mucho para saber el peso que tienen los genes dentro del crecimiento de una persona normal. ¿Por qué? Porque es que el cromosoma X tiene un gen que es muy importante, que es el gen SHOX. Y ustedes van a oír de pronto hablar en el futuro mucho de este gen, porque es un gen que está relacionado con talla baja idiopática y se encuentra en alguna de las poblaciones que uno comienza a estudiar, en donde uno no encuentra efectos tan aparentes en las radiografías, aunque sí tienen algunas características, y gracias a eso fue que se determinó que la causa probablemente de la talla baja en síndrome de Turner es ese, es una haploinsuficiencia del gen SHOX, es decir, falta una copia y uno necesita las 2 copias para poder hacer un crecimiento normal. Sin embargo, esa no es la única explicación, porque cuando uno mira los niños que solamente tienen una deleción o una mutación del gen SHOX, el compromiso de esos niños es francamente puberal. Si bien es cierto, crecen un poco mal en la primera parte, es sobre todo en la pubertad donde van a tener un mal pico de crecimiento. Y en estas niñas, uno ve que la velocidad de crecimiento durante la pubertad es muy mala, pero desde antes ya tenían talla baja, y ya les voy a mostrar en la curva. Con unos, no creo que ustedes vean muy bien ahí, pero tienen hallazgos característicos, es una de las entidades que tienen acortamiento, los metacarpianos. Cuando ustedes vean un carpograma que tiene acortamientos, hay que pensar en síndrome de Turner, en SHOX, en pseudohipoparatiroidismo como alteraciones
que tienen anomalías esqueléticas, y fíjense cuando uno compara la curva de crecimiento entre niñas sin síndrome de Turner, que es esta de arriba, este es el percentil 50, y las niñas con síndrome de Turner. Lo que yo les decía antes, es una alteración que está presente siempre. Uno ve que las niñas desde el inicio tienen una talla baja, sin embargo uno puede ver, sobre todo en los mosaicos, que a veces tienen tallas que no son tan francamente anormales, pero en la pubertad es donde uno va a ver el compromiso significativo y donde la diferencia se va a volver mucho más marcada, como pasa en las deficiencias del gen SHOX. Cuando uno mira las tallas, estas solo las podemos comparar con las niñas. Yo les dije, es una entidad que es característicamente de las niñas. La talla final en general está 20 centímetros por debajo de la población general, y es un defecto que está pre y postnatal. ¿Y por qué les pongo prenatal también? Porque también tiene una característica que es, hay un alto porcentaje, no tan alto como síndrome de Down, pero casi un 18% de estas niñas van a ser pequeñas para edad gestacional. Pero sobre todo es en la pubertad que van a estar muy agravados, y ahí es donde hay que estar muy pendientes. Hay una entidad que es muy similar, un fenotipo que es muy similar, sin embargo, dos etiologías muy diferentes, que es el síndrome de Noonan. Y ustedes de pronto lo han visto más que en las rotaciones de endocrino, en las rotaciones de cardiología pediátrica, porque es que resulta que el síndrome de Noonan tiene característicamente cardiopatías. Existen síndromes de Noonan sin cardiopatías, como todo en medicina no hay nada que sea absoluto, pero lo que es muy, muy importante son las alteraciones pulmonares en estos niños, de las válvulas pulmonares. El compromiso de talla es mucho más leve que en síndrome de Turner, es variable, existen síndromes de Noonan, niños con síndrome de Noonan o niñas con síndrome de Noonan que tienen tallas normales, pero no hay que confiarse porque tienen otra característica, sobre todo en pubertad también, que es que nacen un mal pico de crecimiento. Las curvas de síndrome de Noonan sí son mucho más pobres que las de Turner, tienen un número de pacientes bastante reducido, a pesar que es una entidad que es frecuente. Y lo que uno ve también es que el defecto está desde el principio, pero sobre todo está grabado hacia acá. Pero el compromiso es muy variable, como les decía, en síndrome de Noonan sí puede ser en cualquier momento del crecimiento que uno vea la anomalía. ¿Cuánto es el compromiso? Mucho menor que en Turner. Yo les dije, en Turner está cerca de los 20 centímetros en las niñas, Noonan va a estar cerca de los 15 centímetros y los varones más o menos 16 centímetros, con una talla final que uno diría no es tan mala para las otras que les he mostrado, 1,60 m en promedio para los varones, pero también depende, existen mucho más altos y muchos más bajitos. Esta es frecuente también, es de la familia de la acondroplasia y es el mismo defecto de receptor de crecimiento de fibroblastos 3, cromosoma 4 también, y es muy parecida a la acondroplasia, pero sin tantas manifestaciones clínicas. Uno no tiene todas las manifestaciones floridas, son niños que inclusive pueden pasar por niños normales, con una característica muy importante que se les voy a nombrar al final, que son los segmentos, y fue lo que habló Camila. O sea, estos niños se detectan, es mucho más por las mediciones axiológicas, más que por el fenotipo como tal. Y la radiología es muy variable. Cuando uno mira los scores clínicos de acondroplasia, de hipocondroplasia, perdón, no necesariamente el peso más grande está en la alteración radiológica, pero la talla final sí está muy afectada. Y es una de las causas que uno tiene que pensar cuando uno tiene tallas bajas idiopáticas. Aquí ustedes ven cómo es el crecimiento normal de un niño con hipocondroplasia, y una vez más lo que uno ve, como todas las que les he mostrado, es que el pico de crecimiento es muy malo, y el pico de crecimiento es muy malo porque en general en las alteraciones esqueléticas, en ese momento en donde se van a conjugar la acción de los estrógenos y la hormona de crecimiento con hormonas tiroideas en la diferenciación del cartílago, ahí es donde más se va a expresar la alteración molecular. Sin embargo, el déficit estatural no es tan alto como en la acondroplasia. Uno ve que son niños que terminan cerca de 1,56 m, y yo pienso que si uno sale a buscar, a pesquisar un poquito de la población general que mide cerca de 1,56 m de hombres colombianos, se va a encontrar bastantes hipocondroplasias que nunca fueron diagnosticadas, así como también mutaciones del gen SHOX. Y lo mismo en las mujeres que pueden medir 1,44 m y que sí, toda mi familia es bajita, pero todas somos así, y uno no les ve un fenotipo característico y resulta que sí tienen alteraciones esqueléticas con un compromiso que es muy variable también. No necesariamente tiene que ser prenatal, pero lo que sí van a ver es que sobre todo en pubertad se van a manifestar significativamente. Pero en todas estas, y el mensaje importante que yo quiero que ustedes se lleven de esto, es que en general en las displasias esqueléticas y en las anomalías genéticas, ahí es que tiene mucho valor la medición de las proporciones corporales. Y cuando uno va a mirar proporciones corporales, yo le digo a los residentes que rotan a veces con nosotros, digo, miren, uno comienza a ver proporciones desde que el niño se comienza a quitar la ropa para mirar, para hacerle el examen.
Primer mensaje importante, lo que siempre le dice a uno todo el mundo: quítenle la ropa a los niños, que se queden en ropa interior para uno poder darse un aspecto visual de qué es lo que está pasando. Y uno a veces lo ve por la calle, ustedes ven a una persona y dicen, pareciera que un segmento es mucho más corto, lo que decían en una charla hace poco, cuando uno va en el Transmilenio y a veces hay gente que está agarrada de la manijita con mucha dificultad, uno dice, seguramente tiene una desproporción de segmentos. Entonces hay muchas estrategias para uno poder lograr medir esto. Y la primera clave que yo les diría es, comiencen a dividirlo sobre todo en cuándo comienza a aparecer la alteración. Es una alteración que comenzó a aparecer desde el nacimiento, es a un niño que le dijeron a los papás que probablemente los segmentos eran más cortos y que la medición de la longitud del fémur era más corto, piensen en las displasias esqueléticas más severas, o es un inicio que es postnatal y es mucho más tardío, entonces uno comienza a pensar en las displasias que son mucho menos evidentes y donde uno no va a esperar un fenotipo tan característico. Lo otro es cómo es la afección esquelética como tal, cómo está la alteración de los segmentos. Obviamente la foto que ustedes están viendo es el extremo de las desproporciones, uno no los ve así y eso todo el mundo sabe que es una displasia esquelética, pero a veces uno sí tiene algunas pistas, pero sobre todo va a ser en las mediciones que lo van a hacer. Y la segunda, el mensaje clave y claro que quiero que se lleven es cuando uno ve un niño que es disarmónico, uno tiene que pensar que hay algo esquelético como tal de base. Y algo esquelético no quiere decir necesariamente mutaciones de los genes que les he nombrado, ni de las alteraciones, puede ser inclusive una radioterapia, una quimioterapia, las alteraciones espinales post-cáncer también se van a ver afectadas en esto y los segmentos van a ser muy anormales. Pero un niño que es armónico en general, un niño que ustedes lo miden y todos los segmentos son muy parecidos, uno debe pensar es en las otras causas de entrada. No quiere decir que no haya que pensar en estas, pero usualmente vamos a pensar es más en hormonas, en alteraciones nutricionales, que son las que dan tallas mucho más proporcionadas. Para esto entonces lo que nosotros hacemos es medir los segmentos, como les he dicho, y hay muchas formas de medirlo, cada uno lo hace de una forma diferente. A mí personalmente me gusta medir talla sentada versus la talla de pie y hacer las desviaciones estándar de eso. Las curvas están disponibles para todo el mundo para que ustedes lo hagan con los intervalos de referencia y en general lo que uno tiene que saber es que la desviación estándar de la talla sentado debe ser similar a la desviación estándar de la talla de pie. Eso es ser proporcionado. Si uno tiene una talla de pie que está en -2 desviaciones estándar, pero la talla sentado está en -3 desviaciones estándar, probablemente vamos a tener una alteración de segmentos importantes y ahí es que uno se le tiene que prender la chispa en decir pilas, porque esto probablemente sea más el hueso. Los segmentos superiores uno lo puede hacer de muchas formas, como ustedes las han enseñado, uno lo puede medir justamente con talla sentado o uno también lo puede medir de pie y decir desde la sínfisis púbica hasta el piso cuánto está midiendo ese segmento y restar la otra parte de la talla. A mí, yo no sé ustedes qué experiencia tienen, me parece que es mucho menos preciso, que uno se equivoca mucho más en la medición de segmentos y me gusta mucho más la talla sentado. Lo otro es el segmento inferior, como les dije, entonces uno mide desde sínfisis hasta el piso y con eso lo hace. Y lo otro es entonces sacar la relación entre los dos. Entonces cuando uno tiene ya la talla sentado y tiene o el segmento superior y ustedes tienen la parte inferior, lo que van a hacer es dividir uno sobre la otra, es decir, el segmento superior sobre el segmento inferior. Y acuérdense cuando ustedes ven los bebés pequeños, ustedes se acuerdan que los bebés tienen un tronco grande y la cabeza grande y las extremidades son corticas. Así es normalmente un bebé. Entonces la relación entre esos va a ser muy alta. Va a estar predominantemente el segmento superior mucho más alto y es lo que ustedes ven hacia la parte de arriba, más o menos hacia 1.7. A medida que uno va creciendo, se van normalizando mucho más los segmentos para que más o menos a los 4 a 5 años esté cerca a 1.5 la relación y en la pubertad esté muy parecido a 1. Ya uno está mucho más proporcionado. En el adulto, dependiendo, pero en general tiende a predominar un poquito más el segmento inferior. Uno es un poquito más largo de las extremidades que del tronco. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno coge población de talla baja idiopática, en donde hemos descartado las alteraciones esqueléticas, uno lo que se da cuenta es que los segmentos inferiores son más corticos, tienden a ser un poco más cortos sin ser francamente anormales. Entonces tienen que tener eso en consideración y no decir, o si no, cuando ustedes arranquen a hacer este ejercicio en el consultorio les van a dar todos como displasias esqueléticas, pero es una buena medida para que ustedes se lleven la relación. Y lo otro es la envergadura. La envergadura es importante y es interesante para uno saber cómo es la distribución también. La envergadura es la longitud de los brazos y lo que uno tiene que saber es que al final del crecimiento la envergadura es mucho mayor en hombres que en mujeres. Puede llegar hasta ser 5 centímetros mayor, pero en general es muy parecida. La talla de pie va a ser muy parecida a la envergadura en ambos. Pero
hay momentos de la vida en donde la envergadura es un poquito más corta, sobre todo cuando uno está en las fases de crecimiento iniciales. Hay otros diámetros que uno puede hacer, biacromial y biliaco, que son sobre todo para medicina legal, para que uno haga diferenciaciones entre géneros, porque hay unas diferencias, pero no nos interesan tanto en crecimiento, igual que las distancias intermamilares. Entonces, cuando uno tiene que plantearse una pregunta sobre una sospecha de una talla baja genética, lo otro que uno tiene que mirar es cuál es el tipo de herencia, porque este tipo de alteraciones usualmente les va a dar tallas bajas familiares, no necesariamente tan severas como las que ustedes pueden ver en los niños, pero sí algunas alteraciones. La otra, como les dije, es la edad de inicio, y ustedes se pueden dar una idea cuando ustedes ven niños que están francamente anormales en la pubertad, pensar sobre todo en las que les nombré que hablaban de ese momento. El sexo, por supuesto, que es importante para saber qué tanto es el compromiso que tiene cada uno. El fenotipo, aunque una vez más les digo, no se confíen mucho del fenotipo, porque el fenotipo puede variar dependiendo de la edad, y a veces ustedes ven un niño en un momento dado y dicen es un fenotipo normal, y lo ven un año después y dicen, Dios mío, ¿cómo se me pasó esta hipocondroplasia? Y las patologías asociadas también, lo que les dije, tengan mucho cuidado con los niños que han sido irradiados, con los niños que han tenido corticoterapias a largo plazo, porque les van a cambiar un poquito las relaciones de los segmentos. Hay estudios complementarios para displasias esqueléticas, es un poquito más fácil que en las otras, porque es simplemente hacer radiografías simples, de radiografías de huesos largos, de cráneo, pelvis y columna, para uno mirar un poco las alteraciones. Y el tratamiento y el pronóstico va a depender netamente de la alteración, como les dije, hay demasiadas y es muy amplio como para abordarlo en esta charla. El mensaje es que acuérdense que cada una igual tiene un patrón de referencia en el cual nos debemos basar también para tomar las decisiones, y que el uso les va a poder aportar a ustedes para saber el manejo y el seguimiento de cada entidad, y sobre todo que las pistas clínicas para eso ustedes las tienen a la mano, porque son puras mediciones axiológicas que les van a dar una buena idea de qué es lo que va a pasar con el hueso de ese niño. Creo que ahí terminé. Muchas gracias.